Bienvenidos una vez más a Martes del Arte. En nuestro programa de hoy traemos para ustedes una labor que se viene realizando en nuestro municipio desde la época de la colonización. Entonces vamos con Edison Castro y Cristian Valencia, quienes nos hablarán más acerca de esto. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Martes del Arte, hoy con Edison Castro y su padre Gilberto Castro, unos herreros, unas personas que llevan esta tradición desde generaciones, hoy compartiendo con todo este proceso, cómo se da, qué genera para la sociedad, en qué influyó y lo que se está convirtiendo actualmente como un destino turístico. Edison nos va a estar contando sobre eso. ¿Qué más, Edison, hermano? Caballero, ¿Bien o no? ¿Cómo muy va bien, todo? gracias a Dios. Hermano, trabajando fuertemente, siempre bienvenidos por acá a la Fragua Los Castros, un lugar en donde se enaltece la cultura y el patrimonio sonsoneño. Te cuento, mi hermano, Sonsón es el pueblo número 1 de herradura artesanal de todo Colombia. O sea, en ninguna otra parte de Colombia se hace más herradura que aquí en Sonsón. Entonces eso debería ser una de las cosas que deberían tener más en cuenta los sonsoneños para sentirse orgullosos, porque es que este es uno de los oficios más antiguos que tiene la humanidad. La herradura más antigua que se ha encontrado, parce, la encontraron en las estepas de Mongolia y tiene una antigüedad de 6.200 años. Entonces usted se alcanza a imaginar la relación del hombre con el caballo. Es tanto así que es una medida de fuerza, por eso en los vehículos de motores se utiliza el caballo de fuerza. Imagine pues la relación. En Sonsón, fundamental. O sea, sin las herraduras, sin las fraguas y sin los arrieros no hubiera habido colonización antioqueña. Entonces es muy importante que las personas vengan a visitar estos sitios para que generen una conciencia educativa. Porque un día una turista naturalista me dijo que la herradura era el símbolo de la esclavitud del hombre con el caballo. Entonces yo le pregunté a ella que si ella creía posible la colonización antioqueña sin los equinos. Y efectivamente me dijo que no hubiera sido posible. Entonces llegamos a la conclusión de que esta persona hablaba desde el desconocimiento y desde la comodidad de que todo lo consigue en un almacén de cadena, ya limpio, lavado. Preparado. Preparado, o sea, ella no sabe cómo tuvo que sudar el campesino y el arriero para sacar del monte ese producto que ella se lo va a poder consumir. Hablemos más sobre el arriero, sobre lo que implicó para la colonización antioqueña, y la herradura, como lo decías, fue un eje fundamental y lo sigue siendo para la sociedad y para este tipo de contextos agrícolas, porque la herradura se constituyó como un elemento indispensable en Sonsón, en este espacio y en este territorio. Bueno, mi hermano, yo te cuento. Desde que la familia Castañeda llegó a colonizar Sonsón, llegaron con 2 herreros. Ahí estamos pues con el Centro de Historia, la averiguación de los apellidos para tener unos datos más específicos de la historia. Pero, o sea, desde que llegó, las fraguas era indispensable, con decirle que aquí hubo un padre, Jerónimo Jaramillo, que hizo una herramienta para desmatonar estos solares, que es el winche. En la casa de los abuelos lo encontramos. Y en las fraguas, con decirle que el primer carro que hubo en Sonsón no lo trajeron rodando, lo trajeron desarmado a lomo de mula para el balcón más bonito de Antioquia, que para la fecha era la familia Quintero la que vivía allá y era más o menos para el año de 1912. Y fue tanta la cosa pues aquí en el pueblo que llegaron los sonsoneños a preguntar que eso qué comía. Pero no es para que se ría, es real. La novedad. Sí, imagínense. Sorpresa, o sea, para ellos. Ellos sabían que eso se movía, entonces comía alguna cosa. Y ellos preguntaron que eso qué comía, sin saber pues que eso se le echara a la gasolina. Y aunque suene como para uno reírse, realmente fue un dato histórico que sucedió así. O sea, en Sonsón la fragua brutal, porque es que con decirle que el primer sindicato obrero de Colombia, que fue en el año de 1908, tiene un monumento de un fraguero en la plazuela Nao, al frente de la cárcel. Y entonces, hermano, uno se da cuenta que en Sonsón la fragua fue indispensable para la colonización antioqueña. Entonces es muy importante que la gente venga a estos lugares para que vea no cómo la herradura está esclavizando a los animales,
sino cómo la herradura está colaborando con esos animales para traer a la sociedad cultura, educación, comida, progreso, porque es que le garantizo que todos los caminos que usted recorre hoy en día, si hoy una carretera, antes fue un camino de herradura. Antes fue eso sí se lo garantizo. O sea, todos los caminos que hay hoy en día, eso sí lo tiene más bonito Sonsón, lo construyeron los arrieros. Con decirle que hubo un arriero que me contó una historia de la similitud del amor con la arriería, porque entonces ellos iban por un monte y se les acaba el camino, ¿cierto? Y así funciona el amor. Entonces usted dice, se me acabó el camino, o cojo el machete y abro camino y sigo, o me devuelvo. Entonces esa fue la relación que me hicieron ese día y me pareció muy acertada porque en realidad sí funciona. ¿Usted aprendió a enamorarse a partir de ese día? No, pues mejor dicho, a tener, como le dijera yo, a tener una disciplina más seria con las cosas que tengo en mi vida. Excelente. Claro que sí. ¿Quiénes son los Castro? ¿De dónde surge? ¿Qué han hecho? ¿Qué sucede actualmente con los Castro y por qué han sido tan importantes para nuestro municipio y para la herradura? Bueno, mi hermano, como le decía, son 3 generaciones de mi familia, desde Antonio Castro Izaza, que es mi abuelo, que en paz descanse, que fue el primero, pues el fundador de este taller, y ya pasando por las manos de mi padre Gilberto Castro Corrales, y ahora en las manos de este artesano, que es Edison Andrés Castro. ¿Y qué ha pasado con esto, hermano? Que es que los Castros llevan más de 60 años haciendo herradura aquí en Sonsón. Entonces imagínense la pequeña economía que ha alimentado eso, porque no solo es los Castros. Sonsón, según la Universidad de AFID, demostró un estudio que para el 2017 más de 100 familias todavía vivían de la actividad. Y hoy en día todavía yo sé que más de 50 familias viven de la actividad. ¿Sí me entiende? Sí. Y usted sabe que esas 50 familias, o sea, un grupo de personas que van a mercar, usted sabe que esas pequeñas economías son las que alimentan grandes economías. Y en esa parte sí me gustaría que la parte administrativa del pueblo sí tuviera un poquito más de compromiso con los fragüeros, porque de todas maneras hay muchas cosas que agradecerle, sobre todo a la Oficina de Cultura y Patrimonio, en la Casa de la Cultura ahora con el último premio, hermano, que gracias a eso pues pudimos arreglar el techo. Pero sí hay un mayor compromiso, porque es que es muy triste ver que los sonsoneños no se sientan orgullosos por algo que les pueda dar una identidad. O sea, a mi familia le lleva dando 60 años de identidad, porque somos fragüeros. Los Castros son fragüeros, la familia de los Castros, casi todos son fragüeros. Ahí está mi papá, mi tío Horacio, mi tío Juan, mi tío Jorge, que es el subdirector de aquí de la Universidad de Antioquia, y él más, sin embargo, sabía hacer herradura también. Entonces, hermano, lo que yo busco con esto es que el oficio no pase desapercibido. Que se le dé ese valor. O sea, que se le dé ese valor que merece, porque es que, o sea, para los herreros de antaño esto era un paisaje, hacer herradura. Para mí hoy en día es contar la historia de cómo logró este oficio, junto con la arriería, lograr todo esto. Todo este oficio permitió una transformación, permitió economía, como usted lo transmitió ahorita, diversificó muchos aspectos, lo cultural, lo social, entre muchas otras áreas. ¿Qué caracteriza a esta familia Castro? Porque se han obtenido grandes títulos, reconocimientos, tienen unos elementos particulares, unas creaciones propias. ¿De qué se trata? Contémosle eso a los televidentes. Bueno, mi hermano, te cuento. Lo que pasa es que entonces, como ya a la gente hoy en día le gusta mucho las artesanías y hoy el turismo está en su apogeo porque la gente quiere estar andando. Aquí en Sonsón, Antioquia, se produce la herradura más pequeña de Colombia. Y esta herradura solo la van a conseguir aquí en Sonsón, Antioquia. Vea, es esta. Aquí está. Es un objeto exclusivo, que es un símbolo que representa la colonización antioqueña. O sea, este símbolo es indispensable. Sin esto hubiera sido imposible la colonización antioqueña, porque un caballo o una mula sin herrar, móntele usted carga, y si se le totea el casco contra una piedra, se le revienta. Porque es que el casco de un caballo, de una mula, está hecho del mismo material de las uñas.
O sea, cuando usted le ingresa el clavo, al animal no le duele, pero si le toca a la madre, bailas, el animalito no va a caminar ni nada. O sea, el animal queda imposibilitado para movilizarse. Entonces este objeto, en vez de ser un objeto de esclavitud del caballo, yo diría más bien que es un objeto de protección para el caballo. Como lo decía usted ahorita, los zapatos. Sí, es que nosotros efectivamente hacemos es un calzado, con decirle que nosotros hacemos todas las tallas, desde burrito costeño, que es más o menos un número 16, hasta una herradura de percherón, que es más o menos un 40, 42. Entonces nosotros le hacemos aquí calzado a todos los equinos y la idea es eso, para que sigan brindándonos apoyo a la civilización en general. Con decirle que aquí hubo una visita de una fundación que se llama Sanctuary Donkey, que es una fundación británica que está a nivel mundial. Ustedes la pueden consultar en internet y ellos van a nivel mundial capacitando a las personas para que mantengan bien a sus animales de trabajo. ¿Usted qué piensa? ¿Que es lo mismo para una mujer del África caminar 2 kilómetros por el timbo de agua, ella sola o con la mula? No va a ser lo mismo. Eso no es lo mismo. Entonces, esa fundación lo que hace es ir donde esas personas a enseñarle a herrar los caballos, a que le pongan bien las herraduras, para que su animal de trabajo y compañía no sufra. Esté en buenas condiciones. Claro, eso es lo que hace esa fundación. Mostrémosle acá a Sí. los televidentes la herradura más pequeña del mundo. Del mundo, estamos detrás del récord Guinness. O sea, lo que queremos es que Sonsón tenga el reconocimiento que se merece por esto, porque Sonsón es una cuna de artesanos de la fragua. Y aquí en Sonsón se hace la herradura más pequeña de Colombia, solo aquí en Sonsón, Antioquia. Y estamos en ese desafío de que logremos el récord Guinness. Así que cuando lo vean en el Facebook y en redes sociales, etiquétenlo. Récord Guinness, la herradura más pequeña del mundo. Bueno, ya saben, Edison acá nos comparte un elemento autóctono, un elemento único de nuestro territorio. ¿Qué más elementos fabrican en esta fragua, Edison? Bueno, hermano, nosotros ahora en general, en la fragua se puede fabricar toda la herramienta agrícola, pero nosotros ahora estamos enfocados y centralizados en la herradura, porque realmente, o sea, los pedidos de herradura ya no nos dan abasto, o sea, no nos da para hacer otra herramienta, si quiere que le diga, o sea, un asadón, un winch, un calabozo, no. La cantidad que le solicitan No, es suficiente. no. O sea, con la herradura, hermano, ya estamos, o sea, copados, ya con lo que hagamos de herradura, no. O sea, es que donde uno quisiera conseguir otro trabajador le da, pero ¿se acuerda lo que yo le estaba contando? Que es que yo no quiero es yo mismo clavarme el puñal, como se dice. O sea, enseñarle a alguien para que vaya y me haga la competencia, queda muy duro. Y ya me ha pasado demasiadas veces. Entiendo, Edison. Hablemos cómo ha sido el acercamiento de los turistas con este lugar, qué sucede cuando ellos llegan, qué enseñanza, qué sensibilidad causan ellos visitar una fragua. Hermano, vea, yo le digo una cosa, es muy triste y hasta muy irónico ver cómo los turistas se asombran y se maravillan, esa es la palabra. Se maravillan cuando vienen a un lugar que más que los propios, porque muchos sonsoneños hasta no saben ni qué es una fragua y eso es muy triste. Me gustaría esa iniciativa desde la administración, que desde los colegios llevaran a los pelados a la fragua, porque es muy importante que ellos reconozcan su lugar, porque en las escuelas se habla de historia, de cultura, y nosotros viviéndola y la dejamos morir en el momento. Entonces sería muy importante esa parte, y lo que hacemos aquí, hermano, es regalar sonrisas, porque yo le digo una cosa, todos los turistas que vienen acá, hermano, se van maravillados, se van enamorados de Sonsón y se van enamorados del arte y de la cultura de Sonsón cuando vienen aquí. Perfecto, Edison. Ya para cerrar este diálogo y para continuar, para mostrarle a todos los evidentes cómo se hace una herradura, que sé que es una labor muy exigente, contactos, a dónde pueden ubicarte, si tienen alguna inquietud, algún servicio de ustedes. Claro que sí.
Bueno, estamos en redes sociales, mi nombre es Edison Andrés Castro Castaño en el Facebook y si quieren apartar alguna alianza turística aquí en La Fragua, también nos pueden marcar al celular 312-627-2117. Perfecto, Edison, muchas gracias a todos los televidentes por estar en este espacio patrimonial e invitémoslos a que sigamos acá conectados con este lugar tan particular. Siempre sean bienvenidos a La Fragua Los Castros, un lugar que resalta la cultura y el patrimonio de Sonsón. Siéntanse muy orgullosos de esta tierra porque es maravillosa y está llena de lugares que cuentan historias que lo dejan a uno maravillado. Acompáñenos. Después de conocer esa bonita labor que se lleva a cabo en nuestro municipio y además estas herraduras pequeñas, vamos con Alberto Londoño, quien nos hablará un poco de cómo llegó esta labor a nuestro municipio. Hoy vamos a hablar un poco de los herreros. La herrería está muy ligada a Sonsón desde sus inicios, debido a que era la herrería era el medio de transporte habitual en Sonsón y en toda Antioquia por aquellas épocas, cuando no existían aún las carreteras. La gente tenía que desplazarse a caballo, las mercancías tenían que desplazarse a lomo de buey o a lomo de mula, desde Sonsón hasta Honda, que era la capital de la provincia de Mariquita. De aquí salían récuas de mulas inmensas, prácticamente miles de mulas. Y hubo grandes comerciantes, grandes transportadores que dejaron una profunda huella, como Alejandro Ángel Londoño, que fue uno de los primeros arrieros que tuvo Sonsón por aquellas épocas de principios del siglo XX. Y antes aún en el siglo XIX, y este señor se enriqueció o empezó su riqueza con la arriería, pasando luego a la minería. Él pasó a la minería debido a que en la arriería perdió a uno de sus hermanos que murió a consecuencia de la fiebre amarilla. Y él abandonó la arriería, pero ya tenía un buen capital para dedicarse a la minería, y muchos otros. Los grandes caminos que existían en Antioquia eran el camino de Medellín a Nare, de Medellín a Santa Fe de Antioquia, de Medellín a Honda por Sonsón, de Medellín a Supía, a Manizales, que estaba en ese momento apenas surgiendo. Y el transporte de mercancías se hacía, como le digo, a lomo de mula o lomo de buey, en grandes recuas, en grandes cantidades de mulas y de bueyes que estaban constantemente desplazándose de aquí a Manizales, de aquí a Honda, de aquí a Medellín y a todas las regiones del país. Inclusive se habían proyectado caminos de Sonsón al Chocó para viajar en recuas de mulas. Ese camino del Chocó al final no se construyó. Aparejado a la arriería vino la herrería. La herrería fue una de las grandes industrias que tuvo Sonsón por allá a finales del siglo XIX, sobre todo cuando comenzó el comercio del café, porque el comercio inicialmente era de manufacturas, y cuando empezó el negocio del café, la exportación de café, donde estuvo también muy involucrado el señor Alejandro Ángel, ya la arriería, digamos, que se especializó en transportar café hacia Honda, con el fin de embarcar el café por el río Magdalena y llevarlo al exterior. Sonsón tuvo grandes herrerías donde se fabricaban cientos de miles de herraduras mensualmente para facilitar el transporte de estos animales, de estas recuas. Entre los grandes herreros que hubo en Sonsón, nos dice el padre Alejandro Arias en su libro Los antiguos artesanos de Sonsón, estuvo, por ejemplo, Juan Arias. Casi todos los herreros inicialmente eran de apellido Arias. Tuvo Antonio María Arias, Alejandro Arias, el propio papá del padre Alejandro Arias. También fue un herrero consumado.
muy conocido. Estuvo también Ángel Arias, Daniel Arias, Emilio Arias. Esto era como una dinastía. Marco Arias, Luis Arias, Faustino Botero, Benicio Botero, Francisco Guillén, Jeremías Guillén, David Henao, Wenceslao Hurtado, y hasta el padre de Lorenzo Jaramillo, el afamado financista Lorenzo Jaramillo, el padre de él, que se llamaba Jerónimo Jaramillo Gutiérrez, también fue un herrero, empezó como un herrero. Él fue precisamente en su herrería donde surgió una de las herramientas que se usaban en la agricultura para desherbar, el famoso winche, que era como una especie de gancho con filo a lado y lado que la gente lo boleaba a lado y lado y desherbaba. Era muy cómodo para desherbar. También estuvo Jesús Antonio Jaramillo, Ramón Jaramillo, Gabriel Loaiza, Juan Esteban Loaiza, Luis Loaiza, Belisario Londoño, Luis María López, Tulio López, Salvador Marulanda, Juan B. Ortiz y Juan Rendón. Estos fueron los herreros, digamos, más conocidos en Sonsón al finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Como les digo, fue una dinastía prácticamente de los Arias. Las herrerías todavía se conservan porque a pesar de que ya se abrieron carreteras, la carretera para Medellín se abrió por ahí en 1929-30, la carretera para La Dorada se abrió en 1958 y se siguieron utilizando las mulas. Se siguieron utilizando las mulas para transportar no solo, ya no a Medellín ni a Honda, porque ya habían carreteras, sino digamos para ir a Aguadas, para ir a Bejorral, que no existían vías en ese momento, para ir a Manizales. Las mercancías que salían de aquí a Manizales se hacían a través de Salamina o a través de Pensilvania o a través de Aguadas, Pácora, Salamina y Manizales. Y estas herrerías aún hoy en día se ven. Es una profesión que no ha muerto, es una profesión que se conserva, es un patrimonio prácticamente del municipio, es un patrimonio tangible e intangible, porque es un patrimonio que está físico y está también, digamos, en la costumbre, está en el recuerdo de los sonsoneños. Aún existen varias herrerías que no solo fabrican herraduras, sino que fabrican toda clase de herramientas, como asadones, recatones, barras, gran cantidad de herramientas. Y estas herrerías se siguen hoy en día funcionando. Hay varias, no recuerdo exactamente el número de herrerías que hay en este momento, pero hay varias. Hay no sé, como 8 o 10 herrerías todavía. Yo creo que hay más, porque hay por ahí un censo de las herrerías que hay en este momento. Entonces hay varias, hay muchas que todavía siguen fabricando herraduras, no solo para acá, para Sonsón, sino para el comercio del departamento. Se llaman a Medellín y me imagino que para el comercio nacional, porque la mula y el caballo se siguen utilizando, ya no tanto para cargar, sino como caballos de paso, como ya con otros usos, otros fines que le dan a estos animales ya diferente al transporte, porque el transporte ya fue reemplazado por la rueda, por los aparatos de rueda. Bueno, esto es todo lo que les podría decir yo hoy sobre la herrería. Está muy ligada a Sonsón, muy en el alma de los sonsoneños. Es una profesión que no debe desaparecer completamente porque es una profesión muy bonita. Todos nos despertábamos con el tintín de los martillos contra los yunques, tintín que se expresa muy bien en las famosas canciones italianas, el coro de los martillos, que se refiere a eso precisamente porque las herrerías como que existieron en todo el mundo, cuando el medio de comunicación era el caballo. Bueno, muchas gracias.
hemos llegado al final de nuestro programa. Entonces les hago la invitación para que nos sigan en nuestras redes como @culturasonsón, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora.